¿Quieres aprender a utilizar las algas? ¿Has comprado algas con nombres raros como kombu, wakame, estos nombres tan raros y no sabes qué hacer con ellas? Pues te voy a dar ahora unos consejos y te voy a explicar un poquito sobre las algas. Las algas son un alimento que se han introducido hace muy poco tiempo, podríamos decir, en España, aunque no en toda España, porque realmente en el norte de España, en la zona de Galicia, son bastante comunes y se han utilizado durante mucho tiempo. Es por eso que yo creo que es un alimento que deberíamos tener muy en cuenta, y ya no solo por eso, sino por los efectos que tiene. Habrás oído que las algas son ricas en minerales. Esta es la explicación científica que se suele dar y la justificación que tiene mucha gente para utilizarlas, pero yo te voy a contar una más, y es una analogía. ¿Qué hacen las plantas en la tierra? Entre otras cosas, aparte de hacer que la tierra sea más fértil, o no, algunas plantas no lo hacen, pero sobre todo las hojas de las plantas lo que hacen es limpiar el aire. Con su fotosíntesis lo que hacen también es crear oxígeno y oxigenan. Y limpian. De hecho, sabemos que en lugares donde hay parques el aire está mucho menos contaminado, ¿verdad? ¿Qué harán las algas entonces en el mar? Pues lo mismo. Lo que hacen es limpiar el mar. ¿Limpiarlo de qué? De toxinas, sobre todo muchos metales pesados, de toxinas, y también purifican el agua. Imaginaos las algas cuando las consumimos, ¿qué efecto van a tener en el cuerpo? Pues exactamente el mismo. Si queremos tener un cuerpo limpio de toxinas, es muy interesante consumir algas diariamente. Y diréis, bueno, yo tengo el cuerpo limpio de toxinas. Pues lamentablemente, sobre todo para la gente que vivimos en ciudad, es cada día más importante consumir una pequeña cantidad de algas todos los días, porque estamos sometidos a una gran contaminación. Entonces es muy importante. Mirad, en Macrobiótica siempre se ha dicho que una pequeña cantidad de algas. Yo ya ahora mismo estoy recomendando aumentar un poquito más la cantidad de algas porque es bastante importante. Y sobre todo, consumir algas de aquí, de la zona. Tradicionalmente se han traído algas del Japón, pero yo ahora os recomendaría que empecemos a utilizar más algas de Galicia. Tenemos ya diferentes marcas que nos pueden aportar un gran efecto detoxificante y que limpie nuestro cuerpo. Y además son algas más de esta zona. Las algas japonesas son muy duras y las algas gallegas son mucho más suaves. Mirad, aquí tengo algún ejemplo de, por ejemplo, mirad, aquí tengo el alga kombu, aquí la tenéis, mirad, es una alga bastante dura, pasa que la versión gallega es un poco más suave, y la vamos a utilizar para caldos, por ejemplo, sobre todo. No es un alga tanto para hacer ensaladas. Es un alga, mirad, con el tema de los minerales yo os diría consumid algas de diferentes tipos, porque todas tienen un montón de minerales, da igual una más calcio que otra, da igual, porque al final todas son súper ricas en minerales. Siempre se ha dicho que el alga hiki es muy rica en calcio, una alga que lleva como unos hilos negros y tiene un sabor muy denso, es una alga japonesa, pero mirad, este alga de aquí, la wakame, que es muy parecida a la kombu, pero se pliega un poco más, vais a ver que casi es tan rica en calcio como el alga hiki. Y esta es mucho más versátil, la podéis utilizar remojada en sopas, la podéis utilizar también en ensaladas, y la podéis utilizar en salteados, la podéis usar en muchos platos. Siempre esta pequeña cantidad que os comentaba, ¿vale? Ya no tan poquito, sino un poquito más. Y si las usáis convenientemente, no vais a casi notar su sabor. Ahora os explicaré cómo. Antes, dejadme que os enseñe esta alga de aquí, que es la dulce, de un color morado. Mirad, todo lo que es morado en la naturaleza suele tener bastante concentración de hierro. Entonces, que sepáis que el alga dulce es bastante concentrada en hierro, pero bueno, también, ya os digo, en otros minerales. Una alga muy suave también de tomar, es mucho más fina que las otras dos, tienen un tiempo de remojo muy corto. Yo la uso generalmente para ensaladas, pero también, por ejemplo, si la tostáis un poquito o la ponéis al fuego y la cortáis en trocitos pequeños, como un aliño por encima, está muy rica. Vais a probarla y vais a ver qué rica está. ¿Cómo vamos a utilizar las algas en la cocina para poder
tener todo el efecto que queremos, ese efecto de absorber los minerales, ese efecto depurativo. Mirad, yo siempre comento en clase 3 fórmulas. Primera fórmula, pensad que todas las algas que tenemos son secas. Ahora, por suerte, las algas gallegas también nos vienen frescas, pero generalmente las vamos a encontrar secas y aún así, como están dentro del mar, tienen muchos más minerales, ya lo hemos visto, y son mucho más duras que, por ejemplo, tomar hojas de verduras, por ejemplo. Entonces, yo lo que os recomiendo es cocinarlas de forma que suelten y que se abran lo máximo posible. Fórmulas, las 3 más, siempre comento estas 3. La primera es con gran cantidad de agua. Se ponen a remojo un buen rato, incluso ese agua del remojo la vamos a utilizar para luego hacer un caldo, o hacer una sopa, lo que sea, o directamente se meten y se hace una sopa, no es necesario remojarlas si vamos a hacer una sopa durante largo tiempo. Esa sería una fórmula. Otra fórmula es con algo ácido. Pensad que si decimos que las algas son ricas en minerales, los metales, con un puntito de ácido se corroe, ¿verdad?, el metal. Pues de la misma manera, cuando echamos ácido en un alga, lo que va a hacer esa alga es deshacerse. Entonces, siempre recomiendo utilizar algún ingrediente ácido si no usamos agua. Por ejemplo, podría ser el limón, podría ser el vinagre. En macrobiótica recomendamos más el vinagre de arroz, por ejemplo, o el vinagre de manzana, pero un vinagre suave. Incluso la naranja también. Ese puntito ácido va a hacer que, primero, además el alga no va a tener ese sabor tan fuerte porque va a disolver los minerales y luego esos minerales van a pasar a la comida y nos los vamos a comer. Por último, otra manera muy buena es con otro ingrediente ácido que muchas veces no le damos esta capacidad de decir que es ácido, ¿no? ¿Y cuál es? Pues el aceite. El aceite, ¿verdad?, que en los refinados, que espero que no compréis, casi siempre pone grado de acidez 1%, 0,5, 0,8, ¿verdad? Eso quiere decir que el aceite es ácido y el ácido va a tener el mismo efecto en el alga. Entonces, utilizad, por ejemplo, también las algas con aliños hechos con aceite o, por ejemplo, en salteados de verduras o en salteados de legumbres, donde pongamos una buena cantidad de aceite. Entonces ponemos las algas y las ponemos desde el principio para que empiecen ya a deshacerse. Pues estos son mis consejos para que tengáis en vuestra despensa. Mirad aquí abajo en la entrada del blog, o si estáis mirándolo desde YouTube, os pongo algunas recetas que tenemos en el blog con algas y espero que las disfrutéis. Ya os digo, recomiendo siempre algas de la tierra. También podéis usar algas japonesas, cada una tiene su cosa, y lo que os recomiendo también es que variéis, Empezad primero con una, porque las algas, claro, el precio es un poco caro, pero realmente las vais a utilizar mucho tiempo. Empezad con una y id cambiando, vais a ver. Y al final se van a convertir en uno de los ingredientes indispensables en vuestra dieta. Y yo espero que sea así y que os ayude a limpiar, a depurar y a sentiros mejor.